La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, una edición muy especial, todos los viernes lo son obviamente porque solemos contar historias detrás de jugadores, franquicias de la liga, pero en este caso es una especie de homenaje que le vamos a hacer al hombre que nos dejó este 10 de noviembre a los 86 años. Ya sabían los que nos siguen que íbamos a hacer este especial porque lo anunciamos el martes y hablamos de Tom Heinsohn. Vamos a recorrer su carrera, vamos a entender o a tratar de entender y a dimensionar por qué es una leyenda de la NBA, no solo por lo hecho en los Boston Celtics, sino también por lo que significa a nivel global. Y también repasar obviamente sus grandes hitos en lo que en lo que fue, mejor dicho, de su carrera como profesional del deporte, como entrenador y como analista de TV. Para eso, obviamente, está a mi lado virtualmente, como suele suceder desde la pandemia, el señor Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos, para Leo y para todos los que están del otro lado. Exactamente. Este viernes, bueno, hoy vamos a estar hablando de una de las personalidades más destacadas que tuvieron los Boston Celtics a lo largo de toda su historia, un basquetbolista, entrenador e inclusive comentarista de televisión de las transmisiones del equipo de Boston a lo largo de toda su carrera, una vez que se retiró, podríamos decirlo, que lo hizo inclusive hasta entre el momento en el que estuvo retirado como basquetbolista y los años en los que fue entrenador. Así que un jugador muy ligado a la historia de la franquicia de Massachusetts, que tuvo participación casi en los 17 títulos que tiene hoy la franquicia. Sí, podemos decir que en todos, ya sea como jugador, como decíamos antes, como entrenador en jefe de los títulos del 70 o como analista del equipo en su faceta como parte de la televisión. Estuvo en todos y obviamente representa mejor que nadie ese orgullo celta que tanto caracteriza a los fans y a los aficionados de los Boston Celtics. Así que ya con eso comenzamos a de alguna manera pintar qué es y qué significó Tom Heinsohn para la historia de los Boston Celtics y de la NBA. Nos pueden escuchar y ver también obviamente por Twitch /Crossover OK es nuestro canal, y también por el reproductor de Uno contra Uno Web Radio, unocontraunoweb.com. Ahí tienen 24 horas de básquet. Ahora en este momento en vivo estamos nosotros, pero se pueden quedar porque la programación sigue. Y para eso también tenemos que saludar a un fanático de los Boston Celtics que tenía que estar, obviamente, que está siempre, pero en este caso lo vamos a sumar también a charlar con nosotros porque está bueno hablar de una leyenda de Boston, justamente con un fanático, para ver también lo que significa este personaje, esta figura en la historia grande de la franquicia. Leo, ¿cómo estás? Y ya arranco preguntándote, ¿crees que hay un jugador o un personaje, no lo cerremos en la faceta de jugador porque ya analizamos que es mucho más que eso? ¿Crees que hay una persona que represente mejor a los Celtics que Tom Heinsohn? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas tardes. Creo que es uno de los tres nombres que se te vienen a la cabeza rápidamente cuando hablas de una franquicia puntual como son los Celtics. Uno de los tres, y por ahí me estoy siendo injusto porque es una especie de santa triada esa de Heinsohn, de Red Auerbach y obviamente de Bill Russell, pero también estás dejando afuera a Larry Bird. Me parece que por una cuestión fundacional y por algo que ha sido sostenido en el tiempo, no solo como jugador, sino como entrenador, y también los últimos años, largos últimos años, trabajando como periodista dedicado a los Celtics, creo que es un nombre que es ineludible a la hora de hablar de la franquicia celta. Sin duda, porque nunca se fue, y podemos hablar de que tal vez Red Auerbach comenzó su carrera en otra franquicia, que Larry Bird fue entrenador e incluso dirigente de los Indiana Pacers, y por el lado de Tom Heinsohn, su vida entera transcurre de alguna manera ligada a los Boston Celtics. Él nace en Massachusetts, el estado donde está Boston,
sigue su carrera obviamente en la NBA con los Boston Celtics, jamás se va del equipo, es el pick territorial, ya vamos a estar viendo qué es eso y bueno, de dónde salió, cómo funcionaba, por qué pudieron elegir a Tom Heinsohn en el mismo draft que eligen a Bill Russell y a Casey Jones para de alguna manera fundar la dinastía de esos Boston Celtics, y también lo hace como analista. Entonces se puede decir sin problemas que Tom Heinsohn es tal vez la figura que más representa. No estamos diciendo si es el mejor, si es el más grande de los Boston Celtics, sino el hombre al que uno acude cuando tiene que hablar de los Boston Celtics y de una figura que englobe todo lo que es su filosofía, su cultura, su grandeza y su historia. Pero Emi, ¿qué te parece si arrancamos por ese primer Tom Heinsohn, esa carrera que inicia obviamente como un niño, como todos, amante del básquetbol, y que no podemos decir que vive constantemente en Massachusetts, en Boston, porque, o mejor dicho, en el estado de Massachusetts, porque tiene un paso en high school por New Jersey. Exactamente. Él acude a la Saint Michael's High School, que es en Union City, es en Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, y ahí es donde empieza a destacarse quizás ante el resto de sus compañeros, y donde empieza a mostrarse principalmente, que era, bueno, obviamente la intención por parte de Heinsohn como un futuro jugador de básquet. Para esto, bueno, recibe una beca por parte de la Holy Cross, la universidad en Worcester, Massachusetts, y ahí es cuando vuelve al estado en el que, bueno, terminaría convirtiéndose en una gloria histórica para los Boston Celtics. Pero bueno, obviamente no tenemos que adelantarnos. Estamos hablando de una universidad de Holy Cross, de la cual también surgió otra leyenda del equipo celta, como lo fue Bob Cousy, con quien, bueno, ya en el programa anterior habíamos hablado un poco de la relación que había entre ellos, y este es quizás el primer momento en el que sus carreras se enlazan. Obviamente, como vos explicaste, tuvo quizás una gran carrera en su paso por el mundo universitario, en el que bueno, se convirtió en el máximo anotador de dicha universidad con 1.789 puntos, un promedio de 22,1 unidades por juego, y tuvo la posibilidad inclusive de convertirse también, además del máximo anotador histórico de esta universidad, también en el jugador con más puntos en un solo partido, que fue 51 contra el Boston College, que bueno, justamente era la ciudad, o por lo menos la universidad de la ciudad a la que terminaría acudiendo en su futuro. Sin duda, es un jugador que terminó con doble figuras de puntos y rebotes en las 3 temporadas que pasó en la NIT, en la Holy Cross University, y ya mostraba cuáles eran sus virtudes, alero, ala pivot, que tenía esa capacidad para dominar en los tableros, que anotaba con gran facilidad. Ahí estamos viendo un par de jugadas de la carrera de Tom Heinsohn, obviamente con los Boston Celtics. Es muy difícil encontrar material videográfico o imágenes de esta época. Obviamente hay algunas, pero suele suceder que se pierden muchos registros por una cuestión obviamente histórica, y tiene que ver con eso, pero no podemos obviar que esas 3 temporadas fueron decisivas para que los equipos, las franquicias de la NBA empezaran a tener en cuenta a justamente Tom Heinsohn. Pero bueno, si hablamos de personalidades, personajes que entendían las cosas antes que los demás, siempre tenemos que nombrar a Red Auerbach, y fue él quien empezó a entender que más allá de Bill Russell, más allá de todos los jugadores que luego iba a nuclear en esa dinastía, tenía que conseguir a Tom Heinsohn. Y tenía un arma que en estos momentos yo creo que a muchos les serviría, porque habla de bueno, conseguir las cosas por una cuestión de cercanía, que es, y era, mejor dicho, el pick territorial del draft. Algo que no existe más, obviamente, porque, por ejemplo, podríamos decir de alguna manera que si eso sucediera, Damian Lillard podría estar jugando en los Golden State Warriors, porque es nativo de Oakland, y tantos otros jugadores que nacieron, por ejemplo, en Los Ángeles, podrían estar en los Lakers o en los Clippers.
cosas raras que podrían estar pasando en la NBA en este momento y que no suceden porque ese pick territorial ya no existe. Estuvo en actividad desde 1949 hasta 1965. Grandes leyendas fueron elegidas en esa condición. La más representativa de todas, obviamente, es Will Chamberlain, por el lado de los Philadelphia Warriors. ¿Y cómo funcionaba esto para entender un poco cuáles eran los motivos que podían hacer que una franquicia pudiera elegir en su pick territorial a un jugador en el draft? Bueno, tenía que estar en una universidad, en un equipo universitario que estuviera en el rango de los 80 kilómetros de, obviamente, la ciudad en la que se encontraba la franquicia. Como dijo Emi, claramente estaba en Worcester, la Universidad de Holy Cross encajaba perfecto, más allá de que obviamente Tom Henson ya era de Massachusetts y cerraba por todos lados. Pero la diferencia era que con este pick territorial uno se salteaba el orden normal del draft. Uno podía elegir por fuera del draft, por decirlo de alguna manera, y robarle, sacarle, aventajar a las otras franquicias en el caso de que existiera un jugador del nivel de Tom Henson o como sucedió con Will Chamberlain. Por eso, y solo por eso, los Boston Celtics consiguen tanto a Tom Henson como a Bill Russell en el mismo draft. Así es, y justamente, bueno, eso que mencionabas vos, por parte de Henson, que fue el único, por lo menos, que llegó a la NBA por parte de este pick territorial y que fue, bueno, obviamente, más allá de que podría ser considerado como el primer pick de este draft de 1956, en realidad tendría que denominarse a Cy Green, elegido por los Rochester Royals como el primer pick de esa primera ronda. Y en segundo lugar venían los Boston Celtics, que se quedaron con Bill Russell. Así que tuvieron la posibilidad de elegir prácticamente a dos de los tres mejores prospectos por parte de esa camada. Recordemos que Tom Henson era, como bien lo mencionaste antes, uno de los pocos que tenía la posibilidad de promediar el doble-doble en su carrera universitaria. Justamente, bueno, Henson era uno de ellos. Y después también la curiosidad de que en la segunda ronda también eligieron a un jugador que marcó también un antes y un después en lo que fue la NBA y también sobre todo en la dinastía de los Boston Celtics, porque tuvieron la posibilidad también de elegir a Casey Jones, este miembro, claro, y también 8 veces campeón del NBA, también estuvo en la franquicia Celta por 9 temporadas, inclusive llegó a jugar más partidos, 676 contra los 654 de Henson a lo largo de esas 9 temporadas en la NBA, y podría decirse que prácticamente estaban fundando a la nueva dinastía y lo hicieron de la mejor manera porque se estaba gestando quizás el primer título de la franquicia ya directamente con estos 3 primeros picks. Exacto, ese es el dato. Pongamos un poco en contexto cómo era la época. Boston tenía grandes equipos, tal vez Bob Cousy era la figura de aquel plantel, Red Auerbach no podía, por más bien que le fuera a conseguir un campeonato. El equipo dominante de los primeros años, ya sabemos cuál era, los Minneapolis Lakers, que habían conseguido el primer three-peat y ya tenían esa historia agrandándose y consolidándose. Por el lado de Boston no había todavía un título en brazos de la franquicia y ese draft tal vez podemos decidir unánimemente qué es, y Leo nos va a ayudar, el génesis, el origen de esa dinastía, porque tanto Casey Jones como Bill Russell, que obviamente es la fundación o la piedra basal de ese equipo, y Tom Henson, que ya vamos a ver la importancia que tiene en el primer título, entran al equipo y le cambian absolutamente los parámetros a Red Auerbach, que él sabía claramente que esto iba a ser así, por algo los elige, y les recomiendo que busquen la historia de cómo mueve las piezas para conseguir a Bill Russell y hacerse de los servicios del jugador de la Universidad de San Francisco, porque entendía que iba a ser una leyenda de la NBA. No le erra para nada,
y en ese mismo año, en la temporada 1956-1957, consiguen su primer campeonato en esas finales ante los St. Louis Hawks. ¿Por qué tan importante, por qué es tan importante y fue tan importante el legado o la actividad o la actuación de Tom Heinsohn en esa final de la NBA? Bueno, una serie que va a 7 partidos, se define en el último, y en ese último partido me hubiese encantado encontrar registros del juego en sí. No encontré por YouTube, seguramente hay, tendríamos que buscar mejor. Solamente del partido de Tom Heinsohn, quiero decir, hay de esas finales. Ganan los Boston Celtics 125-123 con 37 puntos y 23 rebotes del rookie. Recordemos, esto era un rookie, era un jugador de primer año, un novato que hace eso en unas finales de la NBA, en un séptimo partido. Imagínense lo que sería para estos tiempos, en donde todo se vuelve viral, todo es agrandado y todo va a lo macro. Una actuación así de, por ejemplo, Luka Doncic en su año de novato en unas finales de la NBA, o Zion Williamson, o el que venga ahora a ser el pick más importante del draft 2020. 37 puntos, 23 rebotes para ganar un título. Así comenzaba la carrera de Tom Heinsohn, tímida y arrancando con la gloria ya bajo el brazo de la franquicia y de él. Leo, ¿qué pensás que hubiese sucedido en un contexto como este si tuviéramos una actuación como la de Heinsohn en un séptimo partido siendo un rookie? Considero que sería un escándalo. Realmente considero que sería un escándalo, que no habría forma de soslayar todo lo que hizo Heinsohn en esa final, lo que significó para la franquicia, porque además es lo que decían ustedes, por ahí en ese primer momento tuvo otro sabor a lo que pasó hasta, no sé, 12, 13, 14 años después. Incluso me animo a decir para lo que significó hasta los 80, porque era algo total y completamente nuevo para la ciudad, porque era algo total y completamente nuevo para esa época. No era normal que un rookie hiciera lo que hizo Heinsohn en las finales, en sí en toda esa temporada, pero en las finales en un séptimo partido, además. Me parece que de alguna manera tallaba a fuego la historia. Y en esta época en la que nos toca vivir a nosotros, en donde todo lo que sucede en la actualidad es algo histórico y es lo mejor de todos los tiempos y no sé qué, bueno, sirve para, una vez más, volver a poner en contexto y no pasarse y extralimitarse con algún tipo de adjetivación de lo que pueda llegar a suceder. Es revisar un poquito, mirar para atrás y ver que hace nada más que 70, 60 años también pasaban cosas como esas. Y también para, como decías vos, entender que lo nuevo no siempre es lo mejor, o que eso puede ser lo mejor o puede ser extraordinario, pero no por adjetivar y analizar desde el lado positivo ese tipo de situaciones. Tenemos que desmerecer y olvidarnos de lo que sucedió en la previa, en el pasado, porque claramente hay situaciones similares, hay situaciones que tal vez ni siquiera se repitieron en la historia de la NBA y era un contexto totalmente distinto, todos con las mismas armas, todos en una competencia que uno puede decir, sí, era mucho menos, estaba mucho menos desarrollada que en estos tiempos, todo lo que quieras, pero todos jugaban con las mismas armas. Y ahí en esa situación, en ese escenario, Tom Heinsohn hacía eso, 37 puntos, 23 de rebotes en unas finales, en el séptimo partido de unas finales de la NBA ante los St. Louis Hawks. Hay un dato de color que es genial en ese juego, que es que no fue ni el máximo anotador ni el máximo reboteador de ese partido, porque Bob Pettit anotó 39 puntos y porque Bill Russell, maestro de los rebotes, bajó 32. Entonces queda como, si uno se fija en el index en Basketball Reference, dice, no tuvo un gran partido, si lo mira por arriba al juego, no aparece en las estadísticas. Bueno, entra y fíjate lo que hizo, porque es asombroso desde todo sentido. Esas finales fueron, obviamente, significaron el primer título de los Boston Celtics. Pierden las siguientes, en una de las pocas veces que caen en manos de los St. Louis Hawks, justamente el equipo que habían vencido en 1957, y a partir de ese entonces arrancan la histórica racha de finales ganadas
que lo convierten en la dinastía más importante de todos los tiempos. Exactamente, bueno, justamente desde 1959 hasta 1965 fueron esas 7 finales consecutivas que terminaron ganando los Boston Celtics, que también, bueno, obviamente mantuvieron las bases, si podemos llamarlo de alguna manera, junto con Bob Cousy, que ya venía en el equipo, bueno, por supuesto a este señor que estamos viendo, que es Bill Russell, que quizás tuvo una pequeña revancha personal, porque, como habíamos mencionado antes, en 1957 el rookie del año había sido Tom Heyson, que también tuvo una particularidad esa temporada para él, que desde ese entonces y antes tampoco, un jugador había tenido la posibilidad de ser rookie, All-Star y quedarse con el título. Y bueno, muy probablemente también si hubiera existido el premio al MVP de las finales, seguramente al menos lo hubiera luchado, pero eso es una historia que le podemos dejar a los historiadores que más saben de la NBA. Volviendo a estos 7 títulos consecutivos de los Celtics, también teniendo a Tom Heinsohn en el equipo, estamos hablando de un jugador que disputó finales en todos y cada uno de sus temporadas como jugador de básquet, obviamente en los Celtics, que fue la única franquicia para la que jugó, pero fueron los 7 títulos consecutivos, el primero en su primera temporada, más la final perdida en 1958, es decir, 9 finales en 9 años. Es una cifra increíble que también es, como siempre decimos, cuando hablamos de esta dinastía, de la gran cantidad de títulos consecutivos que cosecharon, bueno, va a ser también muy difícil encontrar jugadores que tengan la posibilidad de disputar tantas finales consecutivas. Obviamente estamos en presencia de uno que lo podría haber logrado tranquilamente, como lo es LeBron James, que disputó finales del 2010 hasta el 2018, es decir, 8 consecutivas, pero se quedó a las puertas del récord que mantienen tanto Casey Jones como Bill Russell y obviamente Tom Heinsohn. Sí, sin dudas, de 1957 a 1965 jugó 9 finales, se retira 8-1, le fue más o menos mal en ese sentido, y no puede seguir por una lesión en el pie, porque si no, muy probablemente hubiese sumado los títulos del 65 al 69 y hubiese acrecentado incluso su legado en lo que tiene que ver con títulos conseguidos en la NBA, algo que sí hizo justamente el gran Bill Russell y ganó el del 66, el del 68 y el del 69, los últimos dos como entrenador jugador del equipo. Y ahí me quiero detener porque en 1965 Tom Heinsohn se retira de la NBA con ya una gran cantidad de títulos, 8 campeonatos en la liga, Hall of Fame asegurado, el dorsal número 15 retirado por los Boston Celtics, y empieza su carrera que le iba a dar la mayor cantidad de años en cuanto a lo profesional, que es la de analista, barra comentarista, barra periodista de deportes, siempre ligado obviamente a los Boston Celtics. Era una especie de hombre play-by-play de esos años entre 1966 y 1969, los primeros 3 años de su retiro los pasa de esa manera y sentaba las bases para lo que luego sería. Pero en el medio hace un impasse o cambia su escenario para hacerse cargo del puesto que había dejado vacante un hombre que lo acompañó durante toda su carrera, como lo es Bill Russell, que ya había colgado los botines, mejor dicho, las zapatillas, y había dejado el puesto de entrenador en jefe de los Boston Celtics. Es ahí cuando Red Auerbach, que le había ofrecido el puesto previamente a Tom Heinsohn, hace fuerza para que el ex jugador de los Boston Celtics se hiciera cargo de la banca de este equipo, y ahí comienza otra historia, una que tiene más que ver con el Heinsohn entrenador, obviamente, pero el Heinsohn innovador o pensador, tal vez, y entendedor, si se puede utilizar la palabra, de las nuevas corrientes, de lo que se podía llegar a venir y de cosas que estamos viendo en este mismo momento en la NBA y que nos parecen novedosas, nos parecen inventos de la actualidad,
pero que ya tienen su fundación en esos tiempos. Así es, quizás el modo de ser agresivo y de cómo corría la cancha era la premisa por parte de esos Boston Celtics que lo llevaron a, bueno, obviamente en su paso por el banco de los Celtics, lo llevó a ganar 2 títulos en el 74 y en el 76. También le permitió ser, en su 4ª temporada como entrenador, es decir, en el 73, ser el entrenador del año. Había alcanzado la marca de 68 victorias y solamente 14 derrotas, aunque lamentablemente no pudo conseguir el anillo, y ese quizás es uno de los récords de mayor cantidad de triunfos en temporada regular sin anillo. Obviamente quizás queda en el recuerdo más reciente las 73 victorias de los Warriors en 2016 a manos de los Cavaliers de LeBron, pero volviendo a la época de Heinsohn, realmente se puede remarcar eso como una de las grandes características de su juego. También, bueno, tuvo la posibilidad de moldear al equipo en una década en la que quizás no estaba tan vista la liga. Es quizás el momento en el que menos importancia había tenido en los deportes estadounidenses, y él seguía haciéndose cargo, inclusive haciéndolos ganar durante tantos años. Es obviamente una cuestión de que tenía un equipo obviamente competitivo que pese a que no estaba Red Auerbach ya como la gran figura del equipo al frente en las oficinas, seguía también habiendo la mano de este icónico entrenador y dirigente de los Celtics, pero casi todas las responsabilidades recaían en Heinsohn, que era el encargado quizás de armar el equipo, de hacerlo jugar, y obviamente con buenos resultados que le permitieron algunos años más tarde, ya en este siglo, ser inducido al Salón de la Fama por segunda vez. Ya lo había sido como jugador en su momento, y ahora era el turno de inducirlo como entrenador, algo que muy pocos deportistas, podríamos llamarle, muy pocos basquetbolistas y entrenadores tienen la posibilidad de decir que fueron inducidos 2 veces al Salón de la Fama. Sí, sin duda, es algo que bueno, demuestra la grandeza que tienen ambos en ambas facetas. Pero como vos decías, tenía un gran equipo y aún así era una gran empresa, o una empresa difícil por una cuestión de que estaba de un lado de la historia aquella dinastía de los 8 campeonatos consecutivos, los 11 títulos y todo lo que tiene que ver con el orgullo celta, Red Auerbach como entrenador, Bill Russell como figura, desvanecida porque ya básicamente se habían perdido muchos de esos jugadores, la gran mayoría. En el medio, los años 70, la década más disputada, o una de las más disputadas en la historia de la NBA, por una cuestión de que no hay un equipo que uno pueda decir es el amplio dominador, el claro dominador de esa década. De hecho, Boston y los New York Knicks son los únicos que ganan múltiples campeonatos en esa etapa, y nada más. Después hay títulos de Portland, hay títulos de Milwaukee, hay títulos de Seattle, hay muchos títulos importantes para únicos, incluso para franquicias que no habían ganado antes y tuvieron ahí el hueco para entrar en la historia de la NBA. Muchos jugadores dispersos en cuanto a talento en lo que es lo que son, mejor dicho, varias franquicias. Teníamos a Bill Walton por un lado, teníamos a Kareem Abdul-Jabbar obviamente y Oscar Robertson, y eso era o se planteaba como un escenario complicado para los Boston Celtics, que tenían como objetivo obviamente volver a dominar la NBA. Lo hacen en 2 ocasiones, como decía Emi, 1974 y 1976 con Heinsohn, justamente uno de los pocos sobrevivientes de esa dinastía ya como entrenador. Y el otro hombre que tal vez se puede meter en esa, que claramente se puede meter en esa bolsa, es John Havlicek, el hondo que ya como líder indiscutido de estos Boston Celtics, con la posibilidad de ser la pieza más importante de ese equipo, lidera en la cancha a esas consagraciones que le dan la posibilidad a Boston de mantenerse en la elite, de sumar otros 2 campeonatos y de seguir siendo esa, no dinastía, porque ya habían perdido el dominio total,
pero sí la franquicia a la cual todos apuntaban a destronar, porque era la que más títulos tenía, porque no paraba de crecer y porque mantenía esa filosofía, y eso es lo que quiero detallar en esta etapa de entrenador de Tom Heinsohn. Él de alguna manera trae de nuevo al presente, a ese presente, lo que fue Red Auerbach y lo que eran las filosofías de Red Auerbach como entrenador. Esos Boston Celtics que dominaron los años 60, sí, se basaban en Bill Russell y la defensa era quizás la clave de ese equipo. Pero a partir de esa defensa dominaban con los ataques en transición, con esa chispa ofensiva que le permitía a Cousy ser por momentos el arquitecto del ataque, veloz, y a los demás definir, entre ellos obviamente Tom Heinsohn. Al mismo tiempo trae esa filosofía, ese sistema de juego, ese estilo, con ciertas variantes que se puede decir que eran una especie de small ball, porque Dave Cowens era un pivot dominante en esos tiempos, pero no era el típico pivot que se posteaba y nada más y dominaba en la pintura, sino que podía salir, podía crear para los demás, podía anotar de diversas formas. Y era una especie de pivot de estos tiempos. Entonces, ponerlo a él, que no tenía una altura tan asombroso, tan rimbombante, por decirlo de alguna manera, le daba esa posibilidad de correr la cancha, de ser más dominantes desde el estilo frenético de la ofensiva. Y se puede decir que antes del small ball, de los Houston Rockets, de Golden State Warriors y de todos los equipos de la actualidad, incluso antes del Run TMC de los Warriors de los 80, se puede decir que en esos tiempos ya se trataba de innovar con este tipo de formaciones bajas y junto con Jojo White, obviamente, Havlicek y los que nombrábamos, le dieron 2 títulos a esos Boston Celtics, siempre con Heinsohn como entrenador y como el guía de un equipo nuevo que trataba de emular lo que habían hecho en la década del 60. Así es, y bueno, después de que consigue esos títulos y además el resto de los premios, bueno, finalmente llega el momento también de retirarse de lo que fue la carrera de entrenador, porque evidentemente había que dejarle paso al armado quizás de los Celtics para los años posteriores, y estamos hablando de una franquicia que no tuvo muchos entrenadores a lo largo de toda su historia, porque si buscamos un poco, Auerbach lo fue hasta el 66, las 3 siguientes temporadas fueron de Russell, que oficiaba también como jugador, y después de ahí hasta quizás podríamos decir, mal resultado de Heinsohn en el 77-78, de 11 victorias y 23 derrotas, ahí es cuando recién toma Sanders en el equipo, pero hasta ese momento los Celtics desde el 50 habían tenido 4 entrenadores, es decir, 4 entrenadores en casi 40 años de vida, 30 años de vida de la franquicia, es para muy pocos. Obviamente estamos hablando de que uno de ellos estuvo al frente de la franquicia desde el 50 hasta el 66 y es uno de los pocos que puede lograrlo, como lo es Red Auerbach, que inclusive tiene el récord de mayor cantidad de triunfos por encima de 750 en la historia de la franquicia. Pero sin embargo, detrás de él viene Tom Heinsohn en esa lista. Es bastante increíble que una franquicia tan importante y con tanta historia se terminó metiendo, inclusive, además de los 8 títulos que conquistó como jugador, también tiene 2 como entrenador y es el segundo director técnico que más triunfos cosechó a lo largo de su carrera. Y recién nombrabas jugadores, exjugadores, mejor dicho, que te hace pensar, nosotros estamos muy acostumbrados a entender a veces todo por nuestra cabeza futbolera. Acá en Argentina es el deporte que predomina y muchas veces lo pensamos sin quererlo, incluso así. Y en el fútbol o en el fútbol argentino, mejor dicho, es algo que se nombra mucho esto del sentido de pertenencia. De jugadores que, por ejemplo, van a Europa y luego deciden volver al equipo donde salieron para darle campeonatos, para ayudar a hacerlo crecer y para devolverle de alguna manera la formación y todo lo que consiguieron en los primeros años. Bueno, no creo que haya un equipo con más sentido de pertenencia o una franquicia, una institución, que los Boston Celtics, porque recién nombrabas, bueno, obviamente Auerbach
que domina esos primeros años de éxito, termina de ser el entrenador, pero sigue como dirigente. Pasa a ser Bill Russell, el líder de ese equipo en la cancha, el entrenador por 3 años. Luego Tom Henson, que fue una de las grandes figuras de la dinastía. Y no lo reemplaza cualquiera, lo reemplaza Tom Sanders, que fue 8 veces campeón con esa dinastía. Entonces se mantiene todo en familia, como suelen decir algunos. Es una franquicia que entiende el éxito de esa manera, manteniendo los nombres, consiguiendo que los jugadores se arraiguen o que la cultura, mejor dicho, se arraigue a los jugadores y que se mantengan durante toda su carrera, incluso fuera de su faceta como entrenador o jugador en ese equipo. Y es exactamente lo que le pasó a Tom Henson cuando ya en 1981, después de ser entrenador, se une a Mike Gorman y arman esa dupla histórica para transmitir y analizar y relatar, comentar los partidos de los Boston Celtics ya en su etapa como analista de televisión. Sí, y permitime agregar otro dato bueno, justamente que también suma a este concepto de sentido de pertenencia, el entrenador que conquista los últimos 2 títulos de los Boston Celtics antes de, obviamente, del de 2008, es Casey Jones, precisamente. Sí. Así que no hay mucha vuelta que darle durante los primeros 30, 40 años de creación de la franquicia. Se ve a las claras que todos los jugadores, o al menos varios jugadores que tuvieron la posibilidad de aportarle títulos como jugadores, también hicieron lo mismo desde la banca. Así que Henson y Casey Jones, además de tener 8 cada uno, también le aportaron su granito de arena, dándole 2 más como entrenadores en épocas diferentes. Y bueno, obviamente ya pasando a lo que es la carrera de Tom Henson, a partir de ese momento, bueno, ya no vuelve al banquillo, sino que se queda más en las transmisiones y justamente, bueno, empieza a trabajar con Mike Gorman. Ya en este caso era el comentarista, muchas veces lo destacaban por su sentido del humor y también por cómo atacaba, entre comillas, a los árbitros cuando cobraban alguna falta o pitaban algo en contra de los Celtics y él consideraba que estaba incorrecto, obviamente siempre desde el lado del respeto y también entendiendo que era un poco parte del show, pero no podía dejar de lado su corazón verde, inclusive a la hora de estar al aire. Obviamente con el correr de los años, al haber estado 30 años como comentarista al frente de las transmisiones, fue pasando por diversas empresas, inclusive tuvo la posibilidad de estar en CBS, hizo transmisiones de la NCAA, obviamente también con varios periodistas de esa cadena, inclusive también estuvo en el torneo de la NCAA de 1990, hasta ese año tuvo la posibilidad de ser uno de los que llevaba adelante las transmisiones, así que podría decirse que vio pasar por delante suyo grandes leyendas que terminarían triunfando en la NBA y que obviamente no sabemos qué dijo de ellas, de estos jugadores, porque va a ser algo bastante complicado encontrar esas grabaciones, pero que probablemente haya hablado bien de varios que posteriormente hayan triunfado y hayan ganado títulos. Hay una entrevista muy reciente con Jason Tatum en la que hablan ambos y es muy recomendable. Están en internet, no recuerdo en este momento. Creo que es del canal de YouTube de los Boston Celtics, el oficial. Pueden buscarlo ahí y se van a sorprender de cómo también la mente de Tom Henson hasta los últimos momentos de su vida o los últimos años, para no ser tan precisos, seguía entendiendo el básquet de una manera innovadora o novedosa o simple, para resumirlo de alguna manera, simple, viendo cosas y viendo aspectos que a algunos, o a la gran mayoría, mejor dicho, le cuestan ver, pero que están ahí y que las leyendas, las estrellas, que por algo lo son, lo entienden primero que los demás o antes que los demás. Leo, vos normalmente sos un aficionado como nosotros a esos programas estadounidenses y sobre todo a las transmisiones de los Boston Celtics.
te lo pregunto porque tenés más data que nosotros, o por lo menos lo viviste más que nosotros. ¿Es así? ¿Era tan cascarrabias? Obviamente hay videos que lo demuestran, pero ¿era tan partidario de los Celtics hasta el último momento? Total y completamente sí es la respuesta. Era el viejo cascarrabias, era el número uno en ese sentido, pero a la vez también hay un video que se ha hecho viral en las últimas, no sé, 72 horas, en donde se lo muestra a Heinsohn con la gente de Boston detrás en un partido, no recuerdo qué partido es, pero está en un partido en donde dice algo así como, este es mi público, esta es la gente de Boston, escúchenlo, que no sé qué. La gente estaba enardecida, estaban en un momento de definición increíble, y él era eso, era la representación de un tipo que había sido un emblema dentro de la cancha, que había sido un emblema en el banco de suplentes en esos 7, 8 años que dirigió, y que desde el periodismo partidario, no como lo concebimos nosotros, quizás de este lado del mundo, sino con un poco más de ubicación y demás, pero sí, claramente era un cascarrabia, se quejaba, se enojaba, tenía peleas con rivales, siempre con mucha altura, ¿no? No es que lo iba a andar pegando 3 o 4 gritos pidiendo por Riquelme a la selección, como hemos visto algún periodista en nuestra televisión, pero con muchas discusiones, con intercambios muy divertidos también, siendo muy irónico, muy sarcástico. Era un ícono. En todo tipo de sus facetas fue, y será recordado como un ícono. Y un fanático de esos jugadores que de alguna manera suman en lo que tiene que ver con el hustle, como le dicen los estadounidenses. Esforzarse a hacer esas jugadas sucias en lo que, entre comillas, obviamente, porque de sucio no tiene nada, es lo que hace ganar partidos muchas veces, dándole Tommy Points, siendo muy claro con esto de... por ejemplo, Marcus Smart es vital para el equipo, jugadores que lo dan todo como Paul Pierce en otros momentos, siendo muy quisquilloso o apuntando, enfocando muy bien la mira hacia ese tipo de jugadores que tienen ese plus que obviamente se emparenta mucho con su juego. Eso te iba a decir. Básicamente, claro, jugadores que jugaban con el corazón y los cuales demostraban un sentido de pertenencia que él supo tener adentro de la cancha. Él sabía de lo que hablaba porque, bueno, toda su historia así lo demostró. Exactamente, y era como verse reflejado, obviamente salvando las distancias, en lo actual, en lo presente. Y creo que Boston tiene un equipo en este momento y ya poniéndonos en modo presente, que tiene ese tipo de sentido de pertenencia, sobre todo en jugadores como Smart, recién lo nombraba y creo que es el ejemplo perfecto, que está en la franquicia desde hace más de 5 años, si mal no recuerdo fue elegido en el draft de 2014 en el puesto 6. Voy a errarle seguro, pero debe estar por ahí. Tiene esa condición de querer la camiseta, de mantenerse con las ganas de seguir jugando para un equipo, no importa lo que pase, y da sus resultados porque es un proceso que tiene largo plazo. Con obviamente Brad Stevens como entrenador y seguimos con el sentido de pertenencia. ¿Quién es el general manager de estos Boston Celtics? Danny Ainge, que también supo ser no una gloria total, pero sí un jugador importante en equipos campeones. Entonces siguen con eso y es muy probable que sigan toda su vida con eso y que muchos jugadores que pasaron por la franquicia en los últimos años y dejaron un legado, se me ocurre Paul Pierce, tal vez como el último que dejó un legado tan grande, Kevin Garnett, en poco tiempo, en menos tiempo obviamente, pero al fin y al cabo con un impacto grande, jugadores que supieron mantener ese legado celta en la cancha, se van a terminar sumando de alguna manera y en algún que otro puesto a los Boston Celtics y va a continuar ese linaje que no se fue prácticamente con la muerte de Tom Heinsohn a los 86 años, sino que va a seguir vigente porque tienen ejemplos de los cuales agarrarse, tienen las historias para de alguna manera apropiarse de ese linaje, de ese sentido de pertenencia, y todo indica que lo van a hacer. Y justamente, bueno, vos lo mencionabas a esto, todavía lo tienen a Bill Russell entre claro, sus pasillos, podríamos decirlo de alguna manera,
Y es muy probablemente por esta cuestión de que Boston, al ser una de las franquicias tradicionales o de las más históricas que tiene inclusive el deporte, no solo del NBA, tiene como esa concepción de familia, como se construían antes los equipos, era algo más tradicional. Tuvimos obviamente la posibilidad, y salvando un poco las diferencias, de hablar de una franquicia de la ABA que al día de hoy siguen cobrando y estaba construida, o por lo menos gestionada por dos o tres hermanos, yo no recuerdo cuántos eran, y todavía, dos. exactamente, y estamos hablando de una franquicia que se construye en base a lo largo de tantos años, gracias a triunfos, gracias a grandes jugadores que se siguieron quedando, lo mismo Havlicek, un jugador que también seguía trabajando con el desarrollo de los basquetbolistas de Boston Celtics. Es prácticamente, quizás se sacaron la lotería no solo con esos jugadores al haberlos tenido adentro de la cancha y que les permitieron ganar tantos títulos, sino que comprendieron cuál era la real magnitud del equipo y a lo largo de tantas décadas los fueron ayudando a desarrollar jugadores durante todos esos años. Quizás hablando un poco más de lo que es el presente de este equipo, podemos hablar, además de Marcus Smart, que bien mencionabas vos que era el sexto pick de primera ronda en el draft del 2014. Le pegué. Brad Stevens está desde el 2013, es uno de los entrenadores en actividad en el mismo equipo que más tiempo lleva, obviamente sacando a Popovich, a Rick Carlisle y a Eric Spoelstra también, pero después no hay muchos más que lleven tanto tiempo en el mismo equipo. Mismo hicimos un programa el martes y el martes anterior hablando de que ya 9 equipos para la próxima temporada están cambiando de entrenadores, es decir, hay otros 21 que todavía conservan el mismo, pero si vamos un poco más atrás vamos a encontrar más entrenadores que cambiaron de equipo, es decir, a lo largo de todos estos años es difícil hacer que los jugadores y que los entrenadores quieran quedarse, y también está en esto, en generar el sentido de pertenencia, en un buen ambiente de trabajo, en un buen clima, que sea un buen lugar. También incide mucho quizás la ciudad. Boston no es una ciudad que se caracterice quizás por una mala prensa como lo es quizás Chicago, más allá de ser la ciudad del viento, es también una de las ciudades con más consumo de drogas en los Estados Unidos. Obviamente no estoy diciendo que sea un mal lugar para vivir, porque no por nada juntaron 6 títulos en los 90, pero obviamente el perfil quizás de ciudad más familiar que tiene Boston, además de ser una de las grandes ciudades que tiene Estados Unidos, eso también construye a que sea una franquicia en la cual los jugadores quieran quedarse, quieran seguir aportando lo suyo, al punto de llegar a ser entrenadores, y bueno, como les pasó a Heinsohn y varios otros más, seguir trabajando hasta sus últimos días para seguir haciendo grande al equipo que los vio crecer o los vio hacerse su camino y su nombre en la liga más importante del mundo. Sí, y creo que gran parte de esa corriente de mantener la cultura, la filosofía, tiene mucho que ver con, primero obviamente Red Auerbach, que es el hombre que estuvo detrás de todo desde el inicio y que ideó esa dinastía y que consiguió a los jugadores porque los vio antes que todos, y que luego fue ejecutivo cuando Larry Bird brillaba y ganaba esos 3 títulos junto con Kevin McHale y Robert Parrish y todos los jugadores que estuvieron en esos tiempos. Y con Tom Heinsohn, que fue jugador, fue entrenador y se mantuvo en la franquicia como parte de todo, y es tal vez el único que puede decir, bueno, yo estuve en los 17 anillos, así que no hay alguien que haya estado ligado de alguna manera a los 17 anillos, más allá de él, que lo ha hecho, ya dijimos, como miembro del plantel, como coach principal y luego como analista, en una faceta obviamente mucho más o por fuera de las decisiones, obviamente, pero también siendo parte de esos títulos, que es algo que cualquier fanático de los Boston Celtics te va a decir. Tom Heinsohn fue parte de esos títulos y así lo entienden. Entonces,
para concluir un poco y cerrar lo que fue esta especie de homenaje, hablando de su carrera, hablando de por qué cambió o impactó de lleno en no solo el juego desde lo individual y desde sus títulos, desde esos 10 campeonatos, 8 como jugador, 2 como entrenador, sino también desde su forma de ver el básquet, innovaciones, como decíamos, con quintetos pequeños, con ese small ball, con Dave Cowens como centro y teniendo un jugador tan versátil como él en esa función. Luego como analista, ocupando ese rol también de cascarrabias, de hombre odiado por los rivales y amado por los fanáticos de los Celtics. Voy a leer una frase que saco del artículo del Mundo de Andrés Aragón, que escribió hace poco y que dijo Tom Heinsohn hace unos años para describirse él mismo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es describirlo en sus palabras. Y dice, hay una generación que me conoce como jugador, otra que me conoce como entrenador, y hay una generación de jóvenes, la más nueva, que me conoce como Shrek, por esta nueva etapa como analista. Y te digo la verdad, me quedo con todas, porque es eso, es un hombre con 1000 etapas, pero siempre en el legado y en el corazón de los Boston Celtics. Exactamente, y justamente, bueno, una persona que estuvo tanto tiempo ligada a una franquicia, si se describe como que se queda con todas esas etapas, bueno, evidentemente es porque tuvo la capacidad y la posibilidad también de hacerlo bien en todas y cada una de sus facetas, porque si no podría decantarse por alguna de ellas, y sin embargo en cada momento de su carrera y en cada una de esas etapas tuvo la posibilidad de hacerlo bien, porque bueno, como lo dijimos varias veces ya, fueron 8 títulos como jugador, 2 como entrenador. Después estuvo acompañando al equipo durante décadas, estando presente en las transmisiones, y seguramente en ese momento también lo haya hecho de la mejor manera, y siempre con buenas intenciones, nunca buscando problemas, nunca buscando ser más que nadie, entendiendo también cuál era su lugar, porque muchas veces pasa que hay ex jugadores que quizás con declaraciones quieren menospreciar o por lo menos infravalorar el verdadero valor que tienen diferentes épocas o jugadores que tuvieron a lo largo de la historia, y en su caso no era tal, siempre aportando, siempre entendiendo que necesitaba de todas las piezas la franquicia de Boston para seguir siendo de las mejores de la NBA. Sin dudas, sin dudas. Así que cerramos este programa en homenaje a Tom Heinsohn, que un poco también es un homenaje a los Boston Celtics y su historia, por una cuestión obvia de continuidad de procesos en ambos lados. Y ya nos vamos para reencontrarnos nuevamente el próximo martes con la información de la NBA, porque mientras hablamos en este momento se están dando millones de rumores con traspasos, con movidas, y vamos a llegar al martes a un día del draft de este año, así que seguramente vamos a estar hablando de eso y de mucho más, como siempre, en una hora plagada de actualidad y de análisis de la NBA. Te agradezco, Emi, y nos vemos la semana que viene. Exactamente, gracias a vos, Leo, por estar del otro lado. A muy pocos días del draft, inclusive el martes vamos a estar hablando de eso seguramente, la hora entera dedicada al programa, y quizás hablemos de lo que puede llegar a pasar precisamente con Boston y sus picks de primera ronda, que bastante controversia están generando. Sin duda, a ver si eligen a Bolmaro, si no lo hacen, vamos a ver qué sucede. Tenemos el viernes para analizar el post-draft, el martes para hacer la previa. Leo, como siempre, muchas gracias, nos vemos el martes, y a rezar porque Boston elija a Bolmaro, me imagino, de ese lado. Seguro que ojalá en realidad que cualquier equipo lo draftee a Leandro Bolmaro y tenga una oportunidad. Probablemente no ahora, sino dentro de unos años, pero que le llegue la oportunidad si volvemos a tener un argentino en la mejor liga del mundo. Y aprovecho para cerrar este lindo homenaje que se hizo a una de las máximas figuras de todos los tiempos de los Celtics, diciendo una vez más, buen viaje, querido Tommy.
Ahí estamos, cerramos con eso. Nosotros nos vamos a ir, les vamos a dejar en pantalla un especial muy lindo que hizo la familia de los Boston Celtics, el canal oficial de YouTube, en donde se condensa en 3 minutos lo que fue la carrera de Tommy Heinsohn para que disfruten el legado de una leyenda. Nos vemos la próxima, pero como siempre sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. It's both a blessing and a curse. It's a blessing that you are picked to be in this organization because of the history. They think you can fit in. But then the curse is you gotta deliver. Rookie of the year, Tommy Heinsohn found the range early on. Caruso intercepted by Heinsohn. You know, what it meant to me was I had so much fun. I was doing something I love to do. And if you're a person who enjoys what you're doing, life is fun. It's not working. It's all over. The Boston Celtics are the world champions. When you're with a group of people that know how to win, it's really fun because everybody's involved with the effort and the result, not their own personal gain. I was delighted when I had the opportunity to coach the Celtic team because I knew I'd be involved in a management capacity dealing with very motivated people. The one thing I learned is that you're really not the boss. What you are is helping the people get to where they want to get to.